andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Habiendo el viento fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Muy bien, podemos sentarnos. Precioso pasaje de la palabra de Dios, muchas veces usado para momentos de evangelización, pero en este momento va a ser de estudio y de escuela dominical. Así que le voy a dar lugar al hermano Hugo Petersen, que ha de continuar. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Vamos a leer un texto más en Marcos capítulo 6, que relata lo mismo que acabamos de leer en Mateo 14. Marcos capítulo 6, verso 30 al 34. Si nosotros leemos todo el capítulo, sabremos que en los primeros versículos hasta el 29, Marcos capítulo 6, decía que si leemos en los primeros versículos, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús recibe la noticia de que Herodes ha asesinado a Juan el Bautista, lo ha hecho decapitar. Y entonces nos dice Marcos capítulo 6, verso 30, que luego de enterarse de eso, dice: los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, porque ellos los había enviado a predicar antes. Y el diablo, por supuesto, no podía quedarse quieto y incitó a Herodes a que asesinara a Juan el Bautista. Entonces vienen y dice el verso 31, y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que aún ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte, y lo vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio grande multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: el lugar es desierto, y el día ya muy entrado, envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: dadles de comer vosotros. Y luego, dice el versículo 44 mejor, y los que comieron eran 5.000 hombres. Es decir, que eran, podríamos decir, cabeza de familia, o sea que había mucho más gente que 5.000 personas. Porque nos dice Juan que un niño había también que había llevado
su almuerzo. Y dice el versículo 45, y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario, y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlo. Vamos a leer hasta aquí, el resto ya conocemos la historia porque la acabamos de leer en Mateo capítulo 14. Este es un pasaje, como decía Darío, sumamente conocido, pero es notable que cada vez que lo leemos hay una enseñanza nueva para nosotros. Esta es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y en cada situación de nuestra vida este pasaje nos da consuelo. Y volviendo a Mateo capítulo 14, que si lo comparamos con Marcos capítulo 6, vamos a ver que en Marcos aparece 3 veces la palabra o el verbo ver. Dice que el Señor los vio y dice que ellos lo vieron. Entonces, como que Marcos resalta ese aspecto de esta historia. Pero Mateo repite 3 veces otra palabra, que es muy interesante para nosotros que la tengamos en cuenta. Nos dice el verso 26 de Mateo 14, que los discípulos viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Luego el Señor les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y luego Pedro, cuando está caminando sobre las aguas, en el verso 30 dice, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí vemos el aspecto que nos resalta Mateo, por decirlo, que es el asunto del miedo. El Señor aquí a Pedro le deja claro que el miedo que él tuvo viene por la falta de fe. Pero como sabemos todos los creyentes, la fe no es algo que no tiene objetivo, que es como algo que está ahí, sino que la fe tiene un objetivo claro y preciso, que es creer en la palabra de Dios, en todo lo que ella dice, y por ende creer en el Señor Jesucristo y en Dios mismo. Porque el Señor le dijo, no tengas miedo, no tengáis miedo que yo soy. ¿Y qué le pasó a Pedro? No creyó, no tuvo fe, dice aquí el Señor, ¿por qué dudaste? Y tuvo miedo. Es decir que, como vemos también, la fe llega a ser un acto de obediencia. La fe es algo voluntario en el ser humano. La fe está, pero yo tengo que aplicarla y aferrarme a ella y mirar con la fe la palabra de Dios, oírla y mirar al Señor. Así que vemos el problema del miedo. Dice un salmo, guárdame del miedo del enemigo, de tenerle miedo al enemigo, el miedo que me provoca el enemigo, porque el miedo nos anula, nos hace ser, ¿cómo decirlo?, inactivos y nos hace hundirnos. El miedo. La Biblia nos habla del temor de Dios. El temor de Dios nos cerca de seguridad y nos da sabiduría, porque está escrito, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el miedo al enemigo, el miedo a las cosas, a las situaciones, al futuro, a lo que sea, nos paraliza y nos hace hundirnos en las aguas, en las tormentas. El miedo no sirve, el Señor quiere quitarnos el miedo. ¿Y cómo se le quita el miedo a la gente? Poniéndolo en situaciones que dan miedo, ¿no es cierto? Si no, no se pierde el miedo. Yo recuerdo la primera vez que me subí a la terraza de un edificio en construcción, que no era muy alto, y arriba del todo, al tanque de agua, por mi trabajo, ¿no? Subí ahí. Y no podía más de miedo, de vértigo. Veía a los otros, a los albañiles que estaban trabajando, construyendo el tanque de agua, que caminaban por los andamios, como si fuera la vereda,
Y yo mismo estaba agarrado así del suelo arriba, porque me podía el miedo. Hasta que me acostumbré, porque tuve que subir varias veces a los mismos lugares y fui perdiendo el vértigo, que no es otra cosa que miedo a caerse. Así que, ¿cómo se quita el miedo? Y con la práctica, estando en situaciones extremas que nos dan miedo. Es bravo eso, ¿eh? Lo vemos en David. ¿Se acuerdan de David cuando vio al gigante y dijo, ¿por qué le tienen tanto miedo? ¿Y cómo era que David había conseguido semejante valor para presentarse delante de un guerrero de ese tamaño y de esas características? Y David mismo lo dice, y yo he luchado contra los osos, he luchado contra los leones, contra cualquier cosa que se aparecía y quería comerme las ovejas, yo iba y lo vencía. Entonces la práctica le sacó el miedo. Entonces él podía enfrentarse sabiendo que Dios estaba con él. Si vemos el estado, podríamos decir, físico de los discípulos, por eso quise leer lo que precede en Marcos 6. Los discípulos venían de hacer una gran obra, habían caminado por toda la tierra de Israel predicando las nuevas de Jesús, arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Vuelven, obviamente el Señor le dice, venid vosotros aparte y reposad un poco, lo cual significa con toda claridad que estaban cansados, necesitaban reposar, tanto física como quizá mentalmente, en la presencia del Señor. Cuando quieren llegar a descansar a un lugar desierto, un lugar apartado, donde estar tranquilo, la gente los ve ir y llega primero. Es decir, que ellos llegan a un lugar que ya no es desierto ni apartado. Está lleno de gente, hay una gran multitud y el Señor los ve, el Señor incansable, digamos, los ve y les empieza a enseñar y les habla durante gran parte del día. Porque le dice a los discípulos, ya el día... ya está terminando el día y no han comido, despáchalos para que vayan y de paso descansamos, ¿no es cierto? Era una intención obvia que no estaba mal, porque estaban cansados y querían descansar. Y el Señor dice, no, piensen, hermano, 5.000 personas contando solo los varones, los hombres, es decir, que estaban con sus familias. Y también, entre paréntesis, ninguno de los 5.000 había pensado en llevarles algo para que coma a su familia, o sea, seguramente, bueno, pensarían que algo va a pasar, alguien lo va a arreglar, ¿no? Como pasa siempre cuando no prevemos. Entonces los discípulos, 12 discípulos, ¿qué tienen que hacer? Darle de comer, servirle la comida a más de 5.000 personas, porque repito, eran 5.000 varones, más todo lo que estaba, toda su familia. Hay que darle de comer a 5.000 personas. Hay que repartir entre sí. Háganlos separar de 100 y de 50 en grupos, en ranchos, dice la Biblia. Y ahí estaban los discípulos repartiendo pan. Y hay que repartirlo, hay que trabajar para eso. Luego, cuando la multitud se hubo saciado, dice, bueno, ahora vayan y recojan todo lo que sobró. Trabajar durante todo el día. Termina... El Señor está despidiendo a la gente, saludándolos, como buen pastor que es, y le dice, bueno, súbanse al barco y crucen al otro lado del lago. Y se levanta una tremenda tormenta, y nos dice Marcos que el Señor los vio fatigados, estaban recansados, fatigados remando o bogando. Y el Señor se quedó orando, y por supuesto, mientras, como el Señor es el Señor, también sabía, los vio allá dentro del mar en la tormenta. Pero ya estaban cansadísimos, dice que era la 4ª vela de la noche, es decir, que había pasado toda la noche, porque la 4ª vela era la última, después de la 4ª vela amanecía. Es decir, que pasaron toda la noche luchando contra la tormenta, luego de haber pasado todo el día atendiendo a una gran multitud. Y habían empezado a atender a esa gran multitud, cansados ya, como venían. Obviamente, vamos a hacer una aclaración acá. Estar escuchando la palabra de Dios a ellos interiormente, con toda seguridad podemos decir
que les dio descanso y les dio reposo, porque el Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, que el hecho de estar con el Señor significaba un descanso. Pero físicamente fue un día de actividad y el Señor le dice, bueno, rápido, les dio prisa, súbanse al barco, sabiendo, obviamente, sabiendo a lo que los iba a exponer a los discípulos. Dice que los hizo ir delante de él. Y vemos, también Marcos dice que cuando empezó el Señor a caminar sobre las aguas, quería precederlo, quería ir él delante de ellos. Y esto ya aquí cosechamos la primera enseñanza de este pasaje, que siempre es mejor ir detrás del Señor que delante. Siempre es mejor seguirlo y no pretender que Él nos siga, ¿no? El Señor inmediatamente que hizo eso, le dio ya una enseñanza a ellos y a todos nosotros. Es mejor que el Señor vaya guiando y no querer nosotros hacer las cosas, aunque era una orden que les dio ir delante, los probó en eso. Ahora, ¿por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué someterlos a semejante presión, tanto física como en la noche era no solo la presión física, sino el miedo, el temor? No está el Señor acá con nosotros, este barco se va a hundir en cualquier momento, y remaban y achicaban porque se les llenaba de agua el barco, parecía que se les hundía. ¿Por qué? ¿Por qué ponerlos en ese aprieto? Aparte, bueno, después vemos que llegan a la otra orilla y ya estaba lleno de gente ahí esperándolos, o sea que cero descanso los apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué es la enseñanza que les quería dar sometiéndolos a semejante presión? Hay un versículo en 1 Corintios 10 que nos habla, que nos da consuelo, podemos decir, respecto a las pruebas a las que somos sometidos. La Biblia llama indistintamente pruebas y tentaciones porque la verdad, la prueba y la tentación son lo mismo. Lo que nosotros podemos elegir es el resultado para que sea prueba o sea tentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tentación nos toca a lo profundo de nuestro ser interior, y la tentación, por venir del diablo, intenta sacar lo peor de nosotros en la tentación, ¿no es cierto? Intenta hacernos caer y sacar lo peor de nosotros. En cambio, la prueba que Dios permite en la tentación intenta, de parte de Dios, sacar lo mejor de nosotros o hacernos mejores. Esa, podríamos decir, es la mayor diferencia que tiene una prueba de una tentación. Van juntas y son lo mismo, pero la intencionalidad de Dios es sacar lo mejor. Probarame y saldré como el oro, brillante, ¿no? Dice la palabra de Dios, hacia Job. Y por otro lado, el diablo quiere sacar el barro, ¿no? Y todo lo feo, lo oscuro de nuestro interior. Entonces, la tentación se sufre. Dice Santiago, se sufre porque hay una lucha ahí entre sacar lo peor o sacar lo mejor. Yo decido quién prevalece. Y nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13, dice, así que el que piensa estar firme, esto quiere decir, el que cree que está firme, eso significa, el que piensa estar firme. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga, o sea, tenga cuidado de no caer. No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis llevar, antes dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis aguantar. Es decir, que aquí se nos habla de una tentación humana, que no excede los límites de lo humano, sino que es una prueba que el ser humano puede pasar. ¿Qué clase de tentación nos habla aquí 1 Corintios 10? Lo dice antes, en el verso 4, dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo. Hablando del pueblo de Israel, que nos dice aquí que todas esas cosas acontecieron para que nosotros aprendamos, en figura. Dice, mas de muchos de ellos, aunque estaban todos juntos y todos hacían lo mismo, de muchos de ellos no se agradó Dios,
por lo cual fueron postrados en el desierto. ¿Qué les pasó? Y aquí nos dice, pero estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Es decir, aquí tenemos algo que les sucedió. Codiciaron cosas malas. Desearon algo que no correspondía. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿En qué contexto? Con extranjeros paganos que los llevaron a jugar, entre comillas, a adorar a dioses falsos y a cometer fornicación y etcétera. Entonces vemos, las tentaciones son humanas, ¿no? Codiciar cosas malas, juntarse con la gente equivocada y compartir las cosas del mundo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, consecuencia de lo anterior, de que se empezaron a juntar con la gente equivocada. De hecho era un plan del diablo, para hacerlos caer y hacerlos morir porque Dios los castigara. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Qué le pasó? Se les cayó el ánimo, dice el pasaje, y ellos empezaron a protestar. Otra vez en el desierto, íbamos a entrar a la tierra prometida, ahora tenemos que dar la vuelta. ¿Recuerdan eso? Dios los hizo entrar por otro lado, tuvieron que caminar para atrás y dar un rodeo, y se les abatió el ánimo en el camino y empezaron a protestar contra Dios y contra el plan de Dios, y aparecieron serpientes, una plaga de serpientes que los mataba. Entonces, bueno, conocemos el resto de la historia. Dios puso una serpiente clavada en la bandera. Cada uno que miraba la serpiente era sanado de su mordedura. Y luego dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que vemos estas tentaciones humanas, como las llama Pablo, la codicia de cosas malas, juntarse con gente del mundo, podríamos decir en términos del Nuevo Testamento, y compartir sus cosas, y luego caer en los pecados del mundo. Y luego también protestar, porque Dios me hace pasar por estos caminos tan difíciles y tan feos como es el Negev, por donde pasaba, que es el desierto, uno de los desiertos más calurosos del mundo. Por ahí lo hizo pasar. Horrible era, y protestaban contra Dios, y luego murmuraban, andaban comentando entre ellos, murmuraban contra Dios. Pero fíjese esto, cómo termina todo este pasaje en el verso 14. Como cierre le dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y no parece que algunas de las cosas que están acá tengan relación con la idolatría. Pero ¿qué es la idolatría? La idolatría es adorar a otro Dios que no sea Dios. En el creyente, ¿puede existir la idolatría? Por supuesto que puede existir, porque el ser humano es idólatra por naturaleza. Tiene la inclinación a adorar, aunque no sea Dios lo que está adorando. Entonces, ¿qué es la idolatría? Es nada más ni nada menos que un corazón dividido. Por una parte creo en Dios, por una parte adoro a Dios, pero también tengo otras cositas y adoro otras cosas. La idolatría, que es un corazón dividido, también en la Biblia, por ejemplo, Santiago dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, o sea, lo que pasó acá, que se levantó el pueblo a jugar, es enemistad con Dios? O sea, no puede haber dos amores en nuestro corazón. Lo dijo de una y otra forma el Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque se allegará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza, o a Dios y a Mamón, que era el Dios de la riqueza. Es decir, de muchas maneras Dios me dice que tengo que tener el corazón unificado, consolidado, uno. Por eso el Señor, cuando habla de amar a Dios y amar al prójimo, empieza diciendo, oye, oh Israel, el Señor Jehová, tu Dios, uno es. Dios no está dividido. Dios me ama todo Él. Dios es amor, no tiene amores dobles. Por eso también se lo compara con el adulterio, porque es un amor dividido. Se ama al esposo o a la esposa, pero bueno, también hay otros amores, ¿me entienden? Entonces, Dios lo compara porque justamente la idolatría es eso. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que nosotros muchas veces, yo diría casi permanentemente, somos idólatras, porque nuestro corazón siempre está dividido, siempre hay otros amores.
espurios, que no deberían estar. Y dice, ¿cómo se soluciona esto? Lo dice acá en el verso 14. Huya, escápese de ahí. No se acerque porque usted si se acerca cae. Cuando, perdón el ejemplo que voy a poner, pero cuando nos gusta mucho una comida, y bueno, comimos hasta saciarnos, pero quedó un poco en la heladera, ¿no es cierto? Y uno se encuentra a las 3:30 de la mañana iluminado por la luz interior de la heladera y comiéndose el resto de la torta que quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos y lo guardamos ahí y quedó. Y ahí vamos, y nos encontramos por ahí con los que viven en nuestra casa, también haciendo el mismo trabajo. Hacemos un segundo cumpleaños ahí. Disculpen el ejemplo, pero es así. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a algo que me gusta, es difícil que retroceda. Que no nos vamos a poner como... Se cuenta que Gandhi ponía la mano sobre el fuego para aguantar, y después era un hombre adúltero, un desastre era su vida particular. O sea, aguantaba el calor del fuego, pero no aguantaba otras cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios conoce en lo profundo del corazón del hombre, dice, mire, huya de ahí, huya de la idolatría, unifica, consolida mi corazón para que tema tu nombre, dice el Salmo. Entonces, aquí tenemos esa tentación humana. No os ha tomado tentación sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes, juntamente con la tentación, dará la salida, porque si no yo no puedo huir. Entonces Dios me dice, huya, yo le di la salida, huya de ahí. Salga de ahí, no se acerque. Huye de los pecados juveniles, le decía también Pablo a Timoteo. Ese es un aspecto, ¿no? Aquí tenemos al Señor haciéndolo trabajar día y noche a los discípulos a llegar a un punto de que estaban extenuados y estaban con miedo también, porque ¿qué es lo que está pasando? Semejante tormenta, el Señor se quedó. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no vino con nosotros? Extenuado física y mentalmente. Por un lado, el Señor da la salida, pero aquí no había salida. En el medio del mar, la única salida era hundirse y ahogarse. Y fíjense, en 2 Corintios capítulo 1, miren qué interesante esto que dice Pablo acá en el verso 8 al 11. 2 Corintios 1, 8 al 11, la página 200. Dice así, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia. Asia era una provincia romana, lo que es actualmente Turquía. No era Asia como la conocemos nosotros, que es el Oriente, sino era una provincia. Que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestra fuerza de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Acá es distinto. Esta no es una tentación humana que tiene una salida. Acá no había salida y era sobremanera, o sea, en gran manera fuimos cargados sobre nuestra fuerza. O sea, era aplastante la situación que ellos estaban viviendo. No os ha tomado tentación sino humana. Esto era distinto. Acá era por sobre lo humano, era sobrehumana la situación que estaba viviendo. Sobre nuestra fuerza, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. O sea, yo no sé si voy a salir de esta. Yo no sé si voy a llegar a la otra orilla. Yo no sé si este barco no se va a hundir. Estoy en duda de sobrevivir acá. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ellos estaban casi seguros que de ahí no salían. Tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte para que no confiemos en nosotros mismos. O sea, fíjense, compárenlo con la situación de los otros apóstoles, porque este es Pablo, este no estaba en el barco aquella vez. Pero estaban fatigados bogando y era como, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, pero de acá me parece que no salimos. Era esa la forma en que estaban pensando. Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios,
que levanta a los muertos. Es decir, bueno, como pasaba con Abraham cuando ofreció a Isaac, bueno, Dios también puede resucitar a los muertos. Pero su sentir interior, su respuesta interna era: vamos a morir. Acá no hay vuelta atrás, esto ya no da para más, esto está sobremanera por nuestras fuerzas, cargados de tal manera que estamos en duda de la vida. Entonces aprendieron que ellos ahí no podían hacer nada, ahí no había solución humana, ni había salida. ¿Entienden? Hay una gran diferencia entre estas dos situaciones. Una es una tentación humana y Dios da la salida. Acá es una tentación sobrehumana y no hay salida. No hay salida humana, por lo menos. Entonces, ¿qué hace eso? Que ellos dejen de confiar en sí mismos y confíen en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró. Dice, o sea, al fin Dios nos sacó de ahí, porque lo está contando. El cual nos libró y libra de tanta muerte. O sea que la acción de Dios es permanente en la vida del creyente, librándolo de la muerte. Yo creo firmemente que el día que lleguemos a la presencia del Señor, como dice un himno, Cristo mi camino guió, al final de la jornada, cuando veamos al Señor y miremos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas nos libró el Señor que ni nos enteramos. De acechanzas, de cosas que nosotros ni sabemos, y el Señor nos libra, porque dice, nos libró y nos libra permanentemente de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, porque esto sigue hasta el fin de nuestros días. Ayudándonos, miren esto, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, porque pensemos en esto, en esa lección del barco cruzando el mar en medio de la tormenta. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué estaba haciendo mientras ellos estaban fatigados bogando? Se fue al monte a orar. Entonces dice, bueno, esto se repite en nosotros, como modelo lo tenemos al Señor y a los discípulos, y aquí Pablo ya lo aplica a la iglesia y dice, nos librará, es decir que hasta el final de la iglesia, en todo este futuro en el cual nosotros estamos participando, también se hace lo mismo, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos o a nosotros, por respeto a muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Por eso siempre decimos, no es lo mismo que ore uno a que ore toda la congregación, porque dice, por respeto a muchos. El Señor dice, bueno, como perdónenme, ¿no?, lo que voy a decir, pero bueno, son tantos los que me están pidiendo esto, que lo voy a otorgar, ¿no? No siempre, porque Dios es soberano y por más que seamos un montón, no importa cuando Dios define otra cosa, ¿no? Pues nosotros tenemos igual, aunque Dios decida otra cosa, la obligación de orar los unos por los otros, más allá de lo que Dios haga, ayudándonos también vosotros en oración. Ahí los estaba ayudando el Señor. Podríamos decir, había un sello de garantía en que iban a salir como Dios había planeado, ¿no? Pero bueno, ¿qué le pasó? Tuvieron miedo y pensaron que el Señor era un fantasma. Es raro, aparece 2 veces en Mateo y en Marcos esta misma palabra, un fantasma. ¿Creían en los fantasmas los discípulos? La palabra fantasma acá no habla de la sábana que se mueve, ¿no es cierto?, en la oscuridad. Habla de una aparición que yo no puedo entender. No habla de algo que fabrica mi pensamiento, tampoco como es fantasma ahora, que es una invención de la mente, sino habla de verdaderamente una aparición, puede ser una aparición brillante, que yo desconozco su origen y no la puedo entender, pero está ahí. Entonces ¿qué es esto? Algo como que no sabemos qué es, pero nos da un miedo tremendo. ¿Tuvieron miedo? Aparte, fíjense, eran hombres de mar. Si vemos algunas cosas que hacían los discípulos, eran brutos, o sea, no eran personas muy débiles así, que se asustaban de cualquier cosa. Dieron voces de miedo, empezaron a los gritos, como si fueran niños. O sea que verdaderamente estaban muy asustados. Tenían mucho miedo. Y el Señor le recrimina a Pedro
que fue, podríamos decir, de todos los que tenían miedo, fue el más valiente, porque le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando, andando sobre las aguas. Y no eran aguas quietas, como generalmente se representa este hecho, como el Señor caminando sobre un lago sereno. Se le estaba hundiendo el barco, había tremendas olas, había mucho viento, y subía y bajaba el barco y veían allá al Señor andando sobre las aguas, como si fuera entre lomas de agua. Verdaderamente un milagro que estaba escrito en la antigüedad, que solamente Dios puede gobernar las aguas. Así que ellos, cuando termina todo este pasaje, dicen, verdaderamente eres hijo de Dios, eres Dios mismo que está acá con nosotros. Entonces, fíjese, porque muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Qué demostraba el hecho de que pensaban que era un fantasma, una aparición inexplicable? Que ellos no conocían del todo al Señor. Y esta experiencia los llevó a conocerlo más, porque lo dicen ellos, eres hijo de Dios, verdaderamente. No tenemos ninguna duda ahora de que eres verdaderamente hijo de Dios. Entonces, pensemos en esto. Muchas veces no hemos conocido, nos pasa permanentemente, a Dios en lo profundo, en una prueba tan que Él mismo generó, porque los hizo a dar prisa para que se metieran ahí, al medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él quería mostrarse no como una aparición, no como algo etéreo, no como algo desconocido, sino como el verdaderamente Hijo de Dios que subió al barco, y cuando subió al barco el mar se aplacó. Así que las experiencias en cuanto a estas pruebas que van más allá de lo humano, sobremanera, dice Pablo, de tal manera que tengamos duda aún de la vida, ¿qué hacen? Nos acercan al conocimiento verdadero del Hijo de Dios, a acercarnos a Dios. Y cuando uno se acerca a Dios y lo conoce un poco más de cerca, eso nos pasa en la experiencia cristiana, no quiere irse de ahí. Eso también le pasó a los apóstoles, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, nos quedamos acá. No volvamos allá abajo, al valle. Quedémonos acá, hagamos un par de tiendas acá y nos quedamos. No hace falta volver. Esa es la sensación que se tiene cuando uno se acerca al Señor y recibe el perdón, recibe la gracia de Dios, recibe la misericordia de Dios, recibe el amor de Dios, recibe esa caricia del Señor que solo Él puede dar. Que a pesar de que nos amen los hermanos, nos amen nuestros seres queridos, ese toque de Dios, de consuelo, como dice Isaías, como la madre consuela a sus hijos, solo Él puede darlo. Y solo se consigue cuando yo me acerco a Dios. Y solo me acerco a Dios, confesémoslo, hermano, cuando el barco se está hundiendo, porque en la bonanza nosotros medio que nos independizamos del Señor y bueno, no hace falta orar con tanto fervor y tampoco empezamos a aflojar hasta que viene la tormenta y empezamos, como también en otro lugar, los discípulos, Señor, ¿no tienes cuidado que nos estamos hundiendo? O acá Pedro, Señor, sálvame, que me hundo, que perezco, me ahogo. Así que vemos que puede suceder en nuestra vida que no nos dé una tentación sino humana, sino que sea sobremanera grande esa tentación, que nos provoque tal miedo que tengamos ya casi la seguridad como respuesta interna de que no vamos a pasar de ahí. Pero dice que eso sucede, dice el apóstol Pablo, para que aprendamos a confiar en Dios, que es capaz de resucitar a los muertos, que levanta a los muertos. O sea, Dios no tiene límite. Dios no tiene una valla que no le permita pasar. Como cantábamos, Cristo rompe las cadenas, Cristo abre todas las puertas, no hay nada que se le pueda oponer. Se juntaron todos los diablos, todos los demonios del universo y se juntaron todos los seres humanos en la cruz para matarlo y en su extrema debilidad los venció. Imaginémonos
si estuviese en su extremo poder. No queda nada. Dios no destruye al universo entero simplemente porque no quiere. Por eso, nada más. Si no, no le haría falta más que un soplido para que no quede nada de lo creado. No lo hace porque no quiere, no porque no puede. Entonces vemos aquí, el Señor los expone a una situación extrema. ¿Y qué genera la situación extrema? Miedo, miedo. Y dice el Señor aquí, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? El miedo se opone a la fe y la fe vence el miedo. Entonces, empezamos con la exhortación del Señor. Confiad, es decir, tened fe. Confiad. Yo soy, acuérdense quién soy yo. No soy un fantasma. En otro pasaje en Juan dice que el Padre habló y uno dice, fue un trueno. Otros decían, le habló un ángel. Y otros decían, Dios habló. Acá es un fantasma. ¿Nos damos cuenta del poco conocimiento que tenemos de Dios? A veces Dios habla y escuchamos un ruido. O sea, un ruido es algo que no tiene forma, que no tiene enseñanza, es un ruido. ¿Escucharon la voz de Dios? Es un ruido. Otro es un ángel. Se llegan un poco más espirituales, pero igualmente equivocados. Y aquí los discípulos es un fantasma. ¿Quién es el Señor para mí entonces? ¿Qué es la voz de Dios para mí? El Señor ahí en medio de la tormenta, gritándole, porque estaba a cierta distancia, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Hermanos, qué lindo sería que en nuestros corazones escucháramos la voz del Señor diciendo estas palabras. Ante los miedos que nos provoca lo que sigue. Algunas personas, muchos, no quieren tener hijos, porque ven cómo se viene el futuro y dicen, yo no voy a tener un hijo para meterlo ahí. Los creyentes miramos a Dios y decimos, alguien tiene que ser la sal de la tierra. Y tenemos hijos para enseñarle a ser sal. Que lo aprendan o no es otra cosa. Nosotros tenemos la obligación de enseñarle, porque el Señor tarde o temprano va a hacer que tengan una experiencia espiritual a nuestros hijos apartados y se transformen verdaderamente en lo que Dios quiere que sean, que es ser sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Evita que se pudra todo, ¿no? Entonces, el Señor los expone al miedo para que ellos practiquen su fe. Y le dice, no dudes, no dudes. Porque si nos ponemos a pensar en lo que dijo Pedro, a veces uno se imagina, quizás no fue así, seguramente no fue así, pero cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti caminando sobre las aguas. Yo me imagino a los otros apóstoles, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? Mirá la tormenta que hay, ¿cómo va a caminar por ahí? De esto deducimos que Pedro era bastante valiente, a pesar de que estaban a los gritos porque parecía que era un fantasma. Pedro, en un momento de lucidez, en su estado de ánimo, dice, si es el Señor, yo puedo hacer una proeza que nadie ha hecho. Voy a ir hasta Él caminando sobre las aguas, porque solo el Señor tiene ese poder. Pedro estuvo bien en eso. No fue una locura, pero en ese momento, ese acto de fe en la palabra de Dios era totalmente temerario. Seguramente que los discípulos habrán pensado, este está todo el día trabajando y ahora toda la noche remando, le hizo mal. Ya no está pensando claramente. Sin embargo, sí, eso era lo correcto. Si eres el Señor y estás parado ahí caminando sobre las aguas, me vas a dar el poder para caminar sobre las aguas. No estuvo mal eso. Lo que estuvo mal y recrimina el Señor es que no haya tenido la fe suficiente para creer. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. ¿Por qué dudaste? Si te dije que soy yo, que confiaras y que no tengas miedo. Tuvo miedo, dice. Viendo alrededor, tuvo miedo. Así que bueno, siempre decimos esta enseñanza primera y fundamental. Cuando yo
empiezo a caminar, aunque no sea sobre las aguas, tengo que poner mi mirada fija en el Señor, no en el viento y en las olas, porque me distraen y me dan miedo. Para vencer el miedo, tengo que mirar directo al Señor, sin apartar mi mirada de Él. Como dice también en otros lugares, ni a diestra ni a siniestra. Por otro lado, tengo que creer en su palabra. Si el Señor ha dicho, confiad, yo soy, no tengáis miedo, yo le tengo que creer. Muchas veces les pasó a los discípulos que creían, pero no del todo, como nos pasa a nosotros. Creían, pero no del todo. El Señor les decía algo y ellos una parte la creían. O también como pasó con aquel padre del muchacho endemoniado que le dijo esa frase que hemos hecho nuestra cada uno de nosotros. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque nos pasa que creemos, pero a veces nos falta la fe. No nos llega a alcanzar la fe. Entonces, dieron voces de miedo. Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y tuvo miedo, que significó, tuvo poca fe, porque así lo dice el Señor. Y luego dice que Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y lo sostuvo. Esto fue una experiencia repetida de Pedro. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor en la noche antes de que lo prendieran? Dijo, Pedro, te ha pedido Satanás para zarandearte. Imagínense que el Señor me diga, el diablo te ha pedido a vos. ¿Qué nos pasaría a nosotros? Mucho miedo, ¿no es cierto? Pedro no. Dice, no, yo no te voy a negar. No, venga el diablo, venga quien venga, no te voy a negar. Pedro, te aseguro, no me estás creyendo. Yo te estoy diciendo que el diablo te pidió para zarandear. Y yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, no había duda de lo que iba a pasar, porque dice, una vez vuelto, o sea que sabía el Señor, como sabe, pero fíjense que Pedro creía pero no creía, es igual a nosotros. Creemos pero no creemos, porque si el Señor le dice, te pidió Satanás para zarandearte como a trigo, y yo he orado por ti para que tu fe no falte, yo si fuera Pedro, pienso, me agarro así de los pies del Señor y no lo suelto, como hacen los chicos, ¿vieron? Nuestros hijos cuando eran chiquititos que nos agarraban de los pies para jugar y no nos soltaban. Yo haría eso con el Señor, si me dice que el diablo me pidió para zarandearme. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Aunque no nos diga el Señor eso, muchas veces sabemos que tenemos que estar aferrados al Señor. Y si no fuera por su intercesión y por su oración, nuestra fe faltaría muchas veces. Pero volvemos al tema. A veces la fe no alcanza, no es suficiente. Y yo necesito la fe para todo, porque esa tormenta, ese mar embravecido y esos vientos que intentan hundir el barco, se puede llamar un problema con un hermano, un problema de salud, el apartamiento de la fe de un ser querido, problemas dentro de la iglesia, problemas fuera de la iglesia. ¿Cuántas cosas pueden pasarle al ser humano que se convierten en tormentas, que van más allá de las fuerzas humanas? Ya no es una tentación humana, sino sobremanera sobre nuestras fuerzas. Aún nos da la sensación de que vamos a morir. Para que aprendamos a confiar no en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Fíjese, no tiene límite Dios. Levanta a los muertos. Y nos dice Efesios capítulo 1, que Pablo oraba para que los creyentes entendieran cuál es aquella supereminente grandeza. O sea, más allá, más alto que lo más alto. Entonces, si la prueba está por sobre mis fuerzas, hay una supereminente, quiere decir más alto que todo, una supereminente grandeza de su poder. Grandeza de su poder. No hay prueba que sea más alta que la grandeza de su poder que nosotros tenemos adentro. Y que dice, levantó a Cristo de los muertos y lo sentó y lo puso por cabeza a la iglesia. Y de ella, Efesios capítulo 2, versículo 1, recibisteis vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. De ella recibisteis vosotros.
No hay prueba, por más sobrehumana que sea, que esté por arriba del poder de Dios. No hay pecado, por más horrible que sea, que esté por arriba del perdón de Dios. No hay nada que esté por sobre aquella supereminente grandeza de su poder que hemos recibido nosotros. Entonces, aprendemos a no confiar en nosotros mismos, sino en esa fuerza que resucita a los muertos y que está dentro nuestro. Dice Pablo, es hora de que lo pongamos en marcha. Lo tenemos, desde el día que creímos, fuimos sellados, Efesios capítulo 1, verso 17, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de vuestra herencia. Esas zarras tienen un poder que está por arriba de todo. Entonces, confiad, yo soy, no tengáis miedo. A veces parece que las cosas van a terminar horriblemente mal, hasta que aparece el Señor, aún ahí en medio de la tormenta. Y dice que la tormenta duró, dice Juan, y bueno, dice Mateo también, como ellos subieron al barco, sosegóse el viento. Hasta que el Señor no estaba arriba del barco, había tormenta. Y luego dice Juan, ahí sí, lo dice solo Juan, dice, y ellos gustaron de recibirle en el barco. Gustaron de recibirle en el barco. Hoy Darío citó Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. Ellos gustaron de recibirle en el barco. Ahí probaron, supieron a ciencia cierta, por experiencia personal, que Dios es bueno, que Dios tiene dominio sobre las olas de la mar y que el Hijo de Dios es verdaderamente el Hijo de Dios para mí. Porque yo sé que es el Hijo de Dios. Ellos también lo sabían. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro le había dicho. Pero ahí, cuando lo ven actuar, cuando lo ven en acción, en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas, ahí dicen, ahora lo entendí en mi interior, verdaderamente eres Hijo de Dios. Queridos hermanos, no tengamos miedo. No nos ha dado Dios, decía Pablo a Timoteo, el espíritu de temor. Ese no es el Espíritu Santo, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Ese es el Espíritu Santo. Fortaleza en medio de las pruebas. Amor a Dios, el amor vertical, como hemos hablado otro domingo, y el amor a los hermanos. Si no hay ese amor, no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es fortaleza, amor y templanza, dominio propio, no voces de miedo, no gritos de desesperación, no desesperanza, porque en nosotros habita la grandeza, la supereminente grandeza. No le alcanzaban las palabras a Pablo para describir lo que es el poder de Dios. Así que no digo que las inventaba, pero juntaba palabras. Supereminente grandeza de su poder. Como que no hay palabras para describir esa supereminente grandeza. Y esa grandeza supereminente, por sobre todas las cosas, está en nuestros corazones desde el día que creímos. Entonces, ¿qué nos falta, hermanos? Descubrirla, dejarla salir. ¿Y cómo hace Dios? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, para que aprendamos eso, nos somete a pruebas sobrehumanas. Fuimos cargados sobremanera, ya esta carga no puede llevarse humanamente hablando. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Confiad, yo soy. No tengáis miedo, dice el Señor. Que el Señor quiera bendecirnos. Amén.